Capítulo 7. James, Sarah y Fernán estaban atónitos por lo que veían. La ciudad de New York estaba en completo caos. Las sirenas de los bomberos y de la policía se escuchaban a lo lejos y los curiosos pensamientos por saber lo que sucedía no dejaban de pasar por sus cabezas. Estaban preocupados por sus familias, esperando que no les haya pasado nada. De un segundo a otro, todos los planes que James y Sarah tenían se desvanecieron y solo pensaban en volver a la ciudad a buscar a sus familias, y así lo hicieron. Entran al auto de Fernán y se dirigen a toda prisa de regreso a la ciudad. Fernán iba a toda velocidad con gran desesperación, pero mientras más entraban a la ciudad, más difícil era conducir. Las personas corrían a pie en dirección opuesta a ellos, y en sus rostros se reflejaba el pánico, como si el infierno mismo se hubiese desatado en la ciudad y ellos huían de él. Fernán marchaba con cuidado para no atropellar a ninguna persona, mientras las personas corrían a su alrededor. Algunos les gritaban a ellos que no siguieran su rumbo porque era peligroso. «No es por ahí», gritaban algunos al verlos ir por el lado contrario. «Si continúan morirán». Les advertían. Ellos sabían que los avisos eran reales y que debían obedecer a las advertencias, pero no querían dejar a sus seres queridos atrás. No importando las consecuencias, tenían que entrar y buscarlos. Al llegar a Queens, notan que todo el vecindario fue evacuado. No había nadie alrededor. Algunos edificios estaban envueltos en llamas, había autos estrellados por todas partes y no podían creer lo que estaba sucediendo. «Fernán», dice James con un tono acelerado, «acompaña a Sarah a buscar a su familia, yo los alcanzaré después». «¿Dónde irás?», pregunta Sarah asustada. «Yo iré a buscar a mi familia. Tenemos que ganar tiempo, nos reuniremos en este mismo lugar en 30 minutos». Sarah estaba muy angustiada y le implora a James que no vaya solo. James le sonríe y le dice que no se preocupara, que todo saldría bien. Le da un beso y luego sale rápidamente del auto en dirección a su casa. «No te preocupes», dice Fernán para tranquilizarla. «Él sabe lo que hace, será mejor irnos». Fernán acelera el auto y se aleja. James por su parte corre a toda prisa en dirección a su casa y toda la calle estaba desolada. No podía creer que en tan solo unas horas todo el lugar estaba devastado. Al llegar a su casa, James acelera el paso, patea la puerta abriéndola de un solo golpe y grita fuertemente esperando encontrar a su familia. «Mamá, papá, Eddie, ¿están aquí?». James gritaba desesperadamente, pero no escuchó respuesta. Piensa un momento tratando de analizar dónde pudieron ir. Tal vez también fueron evacuados y posiblemente estén en un refugio. ¿Pero dónde? James camina por la casa esperando ver algo que ellos pudieran haber dejado que le dijera dónde estarían, y de repente escucha un ruido. Fue más como un gemido, como si alguien estuviese llorando. James se acerca sigilosamente en dirección al ruido que provenía de la habitación de sus padres, y al entrar, lo que ve es espantoso. Su cuerpo comienza a temblar y respira agitadamente. Había sangre por todas partes, y el cadáver de su pequeño hermano Eddie estaba en el suelo con una herida de bala en su cabeza, y a su lado estaba su madre de la misma forma. La sangre corría hasta llegar a sus pies. James no tenía palabras, no podía reaccionar, y justo a su lado estaba su padre sentado en el piso, recostado de la pared, envuelto en lágrimas mirando fijamente a su esposa y a su hijo muertos. Tenía un arma en la mano, una Magnum calibre 50, la actitud de David era quieta, estaba traumatizado por lo sucedido, ni siquiera podía sentir a James que estaba a su lado. Y James llora al descubrir que el asesino de su madre y su hermano era su propio padre. «¿Qué fue lo que hiciste, papá?», James le preguntó desesperado. Su voz tartamudeaba sin cesar. David voltea su rostro en dirección a su hijo poco a poco y su mente comienza a aclararse. «James», dice muy confundido. «Dime que no es cierto, papá». James le preguntó llorando amargamente. «Dime que no fuiste tú». Su padre empieza a llorar más al verlo. «Perdóname, James, tuve que hacerlo». «¿Por qué, papá?». James lloraba, no podía contener sus lágrimas por más que lo intentaba. «Todo fue mi culpa, yo inicié esto, yo dejé que pasara». «¿De qué estás hablando? Espero puedas perdonarme, James. Solo dime por qué, papá». «Estaban infectados, no había otra solución».
dice David. Su voz estaba quebrada y no se entendía muy bien lo que decía. ¿A qué te refieres con infectados? Recuerda una cosa, hijo, ustedes siempre fueron lo más importante para mí. Yo, tu madre y tu hermano siempre te amaremos, hijo. ¿Qué estás diciéndome, papá? James no entendía las palabras de su padre, no podía comprender a qué se refería. Necesitarás el arma, James, nunca te separes de ella. David continúa. James seguía sin entender, y David sonríe ligeramente. Sobrevive, James, tienes que sobrevivir a como de lugar, prométemelo. James solo guarda silencio y su padre le exigía que haga la promesa, y al final James accede sin dejar de llorar. Cuando David escucha que James hace la promesa, se recuesta en la pared y hace un suspiro. Te amo, hijo. Es lo último que dice. Luego pone el cañón de la pistola en su boca y ala el gatillo. James escucha el disparo, y luego todo se silencia. La sangre salpica su rostro. David Taylor se había suicidado frente a él. James mira cómo el cerebro de su padre se desparrama por todas partes. No llora más, su cuerpo queda paralizado totalmente, y así permanece durante unos minutos. Luego vuelve en sí, se pone en pie y se marcha, pero mira hacia atrás y ve el arma de su padre que aún estaba en su mano y la toma. Ve los cadáveres por última vez, se despide de su familia y se marcha. Caminando por la calle ve el arma fijamente. Toda su vida dio un giro repentino en un segundo. Ya no tenía familia, lo perdió todo y no sabía lo que estaba pasando, no entendía por qué su padre hizo lo que hizo, nada tenía sentido. Hasta que unos metros más adelante se encontró con una persona, estaba agachada, como si estuviese comiendo algo. James se alegra un poco al ver a alguien más en todo el lugar y decide preguntarle qué sucedía. Hola, ¿me puedes ayudar? Grita al sujeto para llamar su atención. Cuando el sujeto lo escucha, detiene su actividad, se pone en pie y se voltea lentamente hacia él. Cuando James ve al sujeto se espanta, toda su piel estaba cubierta de ampollas llenas de pus, sus ojos eran amarillos y estaba lleno de sangre en su boca y pecho. Justo a su lado estaba el cadáver de una mujer muerta totalmente mutilada, y por lo que James observaba, el sujeto se la estaba comiendo. El hombre de aspecto aterrador comienza a gruñir, como si fuera un perro rabioso. James escucha el sonido de su respiración que se acelera más y más, luego lanza un grito, su voz sonaba como la de un monstruo y corre hacia él. ¿Qué haces? James grita desesperado, pero no estaba dispuesto a quedarse de manos cruzadas y saca su arma, pero eso no detiene el ataque de aquel hombre. Te dispararé, lo juro. James amenaza, y al ver que no le hacía caso, decide dispararle en el pecho y el hombre cae al suelo. James no para de pensar en lo loco que ha sido ese día para él, pierde a su familia y ahora mata a una persona y no paraba de preguntarse qué es lo que estaba pasando. El hombre se pone en pie nuevamente, James lo mira y no podía creer que aún siguiera con vida a pesar del disparo, parecía enojado, y nuevamente corre hacia él. Esta vez no tuvo tiempo de apuntar de nuevo y el hombre de apariencia putrefacta lo derriba. James tira el arma por accidente, el hombre estaba encima de él, intentando desesperadamente morderle, pero James peleaba para evitarlo. El hombre tenía mucha fuerza y lentamente James ve cómo sus dientes se acercan a él, eran como cuchillos afilados, largos y puntiagudos, que se acercaban a su rostro acompañados de un aliento a carne podrida, y no podía aguantar más. Creyó que este sujeto lo iba a matar, pero de repente un golpe certero directo a la cabeza del hombre putrefacto hace que caiga a su lado. James mira hacia arriba, era Fernán que tenía un tubo de hierro en las manos y remata al sujeto con otro golpe en la cabeza. ¿Te ayudo a ponerte en pie, amigo?, dice Fernán mientras le estrechaba la mano. Fernán, a tiempo como siempre. James pensó, una vez más su amigo le había salvado la vida. James toma su mano y se pone en pie. ¿Qué rayos fue eso?, le pregunta muy confundido. Si no me equivoco, diría que esa cosa era un zombi. ¿Un zombi? ¿Estás loco? Eso es ridículo. Con lo que ha pasado hoy, nada puede ser ridículo a estas alturas. ¿Dónde está Sara? Está en el auto, mejor vámonos de aquí. James y Fernán entran al auto, Sara abraza a James con solo verlo, alegre porque estaba sano y salvo. ¿Y qué pasó con sus familias?
James pregunta, ellos les responden que no había nadie en ninguna parte, por lo que creen, todos en la ciudad fueron evacuados y Sarah no puede evitar preguntarle lo mismo. James, ¿qué de la tuya? ¿Tampoco estaban? James se muestra triste ante la pregunta. Están muertos, dice fríamente y sin titubear. Sarah y Fernán se impactan por la noticia. Siento escuchar eso, amigo, dice Fernán. La ciudad es un caos. Dicen que miles de personas han muerto y que los militares van a tomar la ciudad. Fernán pone el auto en marcha. James le pregunta a dónde se dirigen y Fernán le responde que todas las calles de la ciudad estaban bloqueadas, pero un hombre ofreció su bote como refugio para los sobrevivientes en el río Hudson. James pregunta si Fernán sabe cuántos muertos hay. Él le responde que escuchó que hay decenas de miles y por todas partes hay personas actuando como locas en la ciudad. James se preguntaba cómo pudo ocurrir tan terrible catástrofe. Nadie sabía exactamente, pero escucharon que todo empezó en la presentación que tenía el padre de Sarah. James mira a Sarah y la ve triste. Le atormentaba saber que todo este caos era culpa de su propio padre. James la abraza para consolarla y le dice que todo estará bien. Llegan a un muelle en el río Hudson y efectivamente ahí estaba el bote. El dueño les decía a una pequeña multitud que se dieran prisa, los infectados no tardarían en aparecer. James, Fernán y Sarah se dirigen al bote antes de que éste se llenara de personas. Rápido, decía el capitán del bote, que no tenemos todo el día. De repente, se escuchan grandes rugidos, los monstruosos sonidos de miles de infectados que se acercaban con el fin de exterminar a todo ser viviente que estuviese allí. El capitán entra en pánico y les dice a todos que ya no había tiempo. James mira en dirección a los ruidos y no solo eran unos pocos, miles de infectados con el mismo aspecto que aquel hombre que lo atacó hace rato, se divisaron a lo lejos, venían como un ejército dispuestos a matarlos. ¡Infectados! James escucha gritar a un hombre a unos metros de él y todos alrededor entran en pánico y tratan de subir al bote desesperadamente. James, Sarah y Fernán, con mucha dificultad llegan al bote y la gente se empujaba violentamente. Debido a la violencia, muchos caían al agua desde la borda y los desafortunados que tropezaban y caían al suelo terminaban siendo pisoteados por la multitud. Fernán logra entrar y luego Sarah. James, mientras entraba, mira hacia atrás, ve cómo los infectados atacaban a las desafortunadas personas que no pudieron escapar a tiempo, pero entre ellos había un rostro conocido, pidiendo auxilio. Subido a un auto, estaba Nick Davis tratando de evitar que 3 infectados lo capturen. James se sorprende, Nick estaba en peligro, por lo general a él no le importaba lo que le sucediera, pero por alguna razón no podía dejarlo ahí. Claro que lo odiaba, pero no como para dejarlo morir así, y decide ir por él. James, sube al bote, dice Sarah extendiéndole la mano. Lo siento, pero no puedo dejarlo. ¿De qué hablas? Dice Sarah confundida. De él. James responde apuntando en dirección a Nick. Nick, ¿estás loco? Dice Fernán con desaprobación. Sería un suicidio, está rodeado de infectados y además Nick no vale la pena. James le dice que no puede dejarlo morir. Nick es un idiota, pero no puede quedarse sin hacer nada. Fernán le dice que no hay tiempo, entiende que quiere ayudarlo, pero Nick ya estaba condenado, no sobrevivirá, y el bote se iría pronto, pero James no le responde, ya había tomado una decisión y solo se limita a sonreírles. Se los prometo, volveré pronto. James salta del bote a tierra y corre a ayudar a Nick, exponiéndose a ser atacado por los infectados, solo para salvar a quien había considerado su mayor enemigo, pero estaba decidido a hacerlo, a pesar de que los gritos angustiantes de Sarah le imploraban que volviera. Los infectados estaban por todas partes y el capitán del barco no puede aguantar mucho tiempo más en el puerto. De lo contrario, los infectados entrarían al bote y sin esperar a nadie más, decide zarpar. James se dio cuenta que el bote ya empezó a moverse, pero estaba decidido a rescatar a Nick de ser devorado por los infectados y corre en dirección a él lo más rápido que puede. Nick estaba arriba del auto tratando de evitar que los infectados lo atrapen, sus gritos de miedo se escuchan desde lejos. James mira el rostro de Nick fijamente y nota la desesperación y el terror a la muerte reflejado en sus ojos. Saca el arma que era de su padre y cuenta las balas que le quedaban.
Solo tenía 2 y eran 3 los infectados que rodeaban a Nick y no valía la pena desperdiciar esas municiones en ellos. Así que buscó otra manera de cómo poder ayudarlo. Mira a su alrededor, solo ve personas corriendo de un lado a otro. Lo más aterrador era ver los cadáveres tirados por montones en las calles. James sentía náuseas al ver la masacre que estaba frente a sus ojos. Pero no tenía tiempo que perder, tenía que encontrar algo para ayudar a Nick antes de que sea tarde. Camina alrededor y nota un letrero de stop que estaba tirado al suelo, lo recoge y lo observa. Esto servirá, dice en sus pensamientos. Se dirige hacia Nick, pero un infectado lo sorprende por detrás tomando sus hombros, tratando de llevarlo al suelo. James da un giro. El infectado tropieza y cuando trata de ponerse de pie, James lo golpea con el filo del letrero con gran fuerza, abriéndole la cabeza en 2 y muriendo al instante. Sí que es efectivo, dice, mirando con admiración el letrero manchado de sangre. Llega con Nick. Nick al verlo lo llama, pidiéndole ayuda desesperadamente. James, por aquí, ayúdame por favor, gritaba repetidas veces. James observa a los infectados y trata de hacer ruido para llamar su atención, chocando el metal del letrero al suelo y gritando. Al final, logra su cometido. Los infectados dirigen sus miradas hacia él, y cuando James los ve de frente, se lleva una gran sorpresa. 2 de los infectados que atacaban a Nick eran Zack y Jones. Zack tenía una mordida profunda en su cuello, y Jones tenía otra en su brazo. De su boca emanaba una sangre roja oscura y James solo pensaba en lo lamentable que era esta situación. Los infectados se dirigen hacia él, James se arma de valor y ataca con el letrero. Zack es el primero en caer, golpeándolo fuerte en la cabeza, y la sangre salpica. Sangre con un fuerte olor a podrido. El hedor putrefacto invade la nariz de James, pero no había tiempo de quejarse, tenía que acabar con los 2 restantes y escapar antes de que el bote se alejara. El infectado que era Jones se acerca, James entierra el tubo de metal en el abdomen de Jones, clavándolo tan profundo que lo atravesó del otro lado, y aún así el infectado seguía atacando. James empuja a Jones hacia atrás y saca la vara de metal, y antes que se incorpore lo remata con un golpe en la cabeza, pero el infectado restante se acercó demasiado. James lo ve venir, pero estaba demasiado cerca, solo por unos segundos logra cubrirse a tiempo con lo que quedaba del letrero. Ambos forcejean en el suelo, pero James nota que la fuerza del infectado es muy grande. Mira atentamente a sus ojos, estos eran totalmente amarillos inyectados de sangre, su boca se veía negra y su aliento apestaba tanto que James a duras penas podía respirar. James solo escuchaba el sonido de sus dientes chocando con gran fuerza mientras el infectado trataba de morderlo, pero mantiene la calma y con dificultad logra golpearlo. El infectado cae al suelo y James aprovecha para golpearlo, lo golpea una y otra vez sin parar con el tubo de metal, asegurándose de que no se levante más. Solo se detiene cuando nota que la vara de hierro que tenía estaba completamente rota y lo único que quedaba de la cabeza del infectado era sangre en el suelo y pequeños trozos de carne y huesos. James mira atentamente lo que quedó del infectado, estaba lleno de adrenalina y respira hondo para recuperar el aliento. Se dirige hacia Nick, estaba petrificado del miedo y James lo reanima con pequeños golpes en la cara. Nick reacciona, pero luce confundido. No hay tiempo que perder, debemos irnos. James le dice mientras lo toma por el brazo para forzarlo a moverse, el barco ya estaba a punto de irse. Nick y James comienzan a correr hacia el barco cuando de repente algo los frena, un sonido aún más aterrador que los primeros infectados. De repente por todas partes aparecen aún más infectados que antes, pero esta vez estos no eran lentos como los primeros, estos corrían a gran velocidad. Al parecer el virus estaba más avanzados en ellos que en los otros. Ya no había tiempo, deciden correr más rápido hacia el bote. El capitán no esperó un segundo más y pone el barco en marcha, cayendo al agua las personas que aún estaban subiendo al bote. El capitán mira aterrorizado cómo esas criaturas asesinaban sin piedad a las personas que no pudieron subir, pero esperó lo más que pudo y no pudo hacer más por ellos. James y Nick no pensaban rendirse y corren a toda prisa. James, grita Sarah desesperada desde el bote. James mira unas escaleras que llevan a una terraza de un edificio que estaba a orillas del río. Era perfecto, por ahí podrán alcanzar el bote con un buen salto.
James dirige a Nick a esa dirección diciendo que era la única oportunidad para salvarse. Corren a toda prisa, suben a la terraza y esperan a que el bote se acerque lo suficiente. Los infectados se acercaban, y en el último segundo saltan sin pensarlo 2 veces tratando de llegar al bote. El impacto fue fuerte, pero lo logran. Se agarraban fuertemente de la borda del barco, pero Nick empieza a resbalar, iba a caer, y si lo hacía, era su fin. James trata de ayudarlo, sosteniéndolo con gran fuerza. Sarah y Fernán van a su auxilio, y Nick, muy asustado, trata de subir desesperadamente haciendo que James pierda el agarre. Al final, Nick logra subir, pero no ayuda a James. «Nick, ayúdame», grita James. Nick no lo hace porque estaba muy asustado. Fernán llega, aunque no a tiempo esta vez, estiró sus manos lo más que pudo, tratando de alcanzarlo, pero James resbala y cae al agua. James sube a la superficie, trata de nadar lo más rápido que puede en un intento inútil de alcanzar el bote, pero ya era tarde para él. El bote se aleja poco a poco y Sarah lloraba suplicando que se detuviera, pero sin éxito. Solo le quedó mirar cómo abandonaban a James en el agua junto a los infectados. James mira hacia atrás, los infectados saben que él estaba ahí, y se echan al agua por él. Son montones los que entran al agua, no podía quedarse ahí y nada lo más rápido posible a la costa. Al llegar, se da cuenta de que no lo perseguían. Al parecer esos monstruos no tenían la capacidad de nadar, pero era cuestión de tiempo antes de que otros lleguen donde él si no se pone en movimiento. Así que corre buscando un lugar seguro, un sitio donde esconderse, donde no puedan hallarlo, mientras que de lejos miraba cómo el bote desaparecía poco a poco en el horizonte. El bote ya se había ido y no tenía tiempo que perder. Se separó de sus amigos, sí, pero ellos ya estaban a salvo, mas él no lo estaba. Cada segundo que permaneciera en la ciudad, corría el riesgo de morir. Así que se dirige nuevamente al centro, en busca de ayuda, pero con esas cosas merodeando por ahí, sería mejor estar bien armado. Todo el lugar estaba devastado, y entre los escombros, busca algo con lo que pueda defenderse en caso de tener que enfrentar a algún infectado. Encuentra un cuchillo de cocina cerca de un restaurante chino. Al parecer el lugar fue saqueado, y todo lo que pudo encontrar fue ese cuchillo. No era grande, pero serviría. Toma rumbo hacia la ciudad. James sabe que con los disturbios era el último lugar donde quería estar, pero no tenía otra elección. Al llegar al centro de la ciudad, ve la mayoría de los edificios en ruinas y quemados, y muchas tiendas siendo saqueadas por aquellos que aprovecharon el caos en la ciudad. James miraba cómo las personas rompían los cristales de las tiendas para sacar material de valor de ellas, y ve una gran fila de soldados armados con máscaras antigas con intenciones de tomar control en la ciudad. Se alegra de verlos, y decide ir con ellos con la esperanza de que lo lleven a un lugar seguro, pero un hombre con su hija se acercan a los soldados. Ellos le apuntan con las armas. James escucha que los soldados le preguntan si están infectados. El hombre, bajo la desesperación, solo les dice que por favor lo salven, pero los soldados, sin mediar palabras, disparan fríamente al hombre y a su hija. James, al ver lo ocurrido, decide esconderse. Estos soldados no vinieron con intenciones de salvar a nadie, así que se ocultó. No quería terminar como ellos. Se coloca detrás de un auto con la esperanza de que los soldados sigan su camino. Las demás personas que estaban allí, al ver a los soldados, corrían asustados y los soldados disparaban a todos los que veían, sin importarles si eran infectados o no. Se escucharon ruidos monstruosos que provenían de todas direcciones. Los soldados se ponen alerta, saben que eran infectados atraídos por el ruido de las armas. «Prepárense, aquí vienen, tenemos que eliminarlos a todos», dice el que parecía ser el capitán del escuadrón. Los gritos de los infectados se hacen mayor, cada vez estaban más cerca, y a medida que se acercaban, sus rugidos eran más fuertes y aterradores, y los soldados se concentran, estaban firmes, dispuestos a exterminarlos a todos. James sabe que no es seguro quedarse ahí, y entra sigilosamente en un hotel. Estaba todo destruido, pero podía evitar que lo vieran. Observa desde la ventana cómo los infectados llegaban, decenas de miles. Cada vez aparecían más y más. Es como si todo New York hubiera sido infectado por el extraño virus. Los soldados disparan.
James se agacha y tapa sus oídos por los fuertes ruidos que hacen las ametralladoras de los soldados, pero a pesar de eso el sonido de los infectados no menguaba. Eran demasiados, y por más infectados que mataban los soldados, aparecían más y no pudieron con ellos. El sonido de las ametralladoras comenzó a disminuir, los gritos desesperados de los soldados surgen. James mira discretamente por la ventana para ver qué pasó. Todos los soldados estaban muertos, eran demasiados infectados, tantos que llenaron la famosa Quinta Avenida por completo. James miraba cómo los infectados masticaban la carne de los cuerpos de los soldados muertos. Al rato los mismos soldados comenzaron a levantarse adoptando las características de los infectados. James no podía creer lo que estaba viendo. Al parecer, Fernand no exageraba cuando se refirió a ellos como zombies, pues sus comportamientos eran similares. ¿Podría estar viviendo un verdadero holocausto zombie? Al solo pensarlo era ridículo, pero estaba ocurriendo frente a sus ojos, no podía negarlo. James trata de irse de ahí lo más silencioso posible. Habían muchos infectados a solo unos metros de él. Si ellos descubren su presencia, estaba muerto. Logra ver un auto abandonado. Esa era su oportunidad para salir lo más rápido posible de la ciudad, pero estaba rodeado de infectados. A unos metros ve una granada que pertenecía a los soldados, y se le ocurre algo: si los infectados fueron atraídos por el ruido de las ametralladoras, esa granada sería una gran distracción. Discretamente y con calma logra tomarla, la activa, y la lanza lo más lejos que pudo. Al detonar, los infectados reaccionan y corren en dirección al ruido. El camino queda despejado. James corre rápidamente hacia el auto, mira en su interior, y no estaban las llaves. Pero recuerda que Fernand le había enseñado a encender autos con los cables, y sin dudar, entra al auto y comienza a unir los cables. El motor hace ruidos, pero el auto no encendía. Los infectados lo escuchan y se dirigen hacia él. No quedaba mucho tiempo, era ahora o nunca. James no paraba de intentarlo hasta que de repente el auto enciende. Su corazón se acelera, cierra la puerta rápidamente, y al último segundo los infectados chocan en su puerta violentamente, golpeaban el auto tratando de entrar. Los afilados dientes de esos monstruos rasgaban el metal del auto, y la saliva ensangrentada escurría por los cristales. James sabe que los infectados podrían penetrar el auto porque son demasiados, así que decide acelerar a fondo antes de que lo rodeen, y aparecen algunos frente a él, pero no estaba dispuesto a esquivarlos o frenar. Los atropella y sigue su camino, hasta lograr salir de la ciudad y siente alivio. En las afueras de la ciudad, mira de lejos las llamas que salían de New York. Entristece al ver la ciudad que lo vio nacer totalmente destruida, su familia muerta. Fernand y Sarah tomaron otro camino, y ni siquiera sabía si los volvería a ver. Piensa en Sarah, ¿dónde podría estar ahora? Ella creerá que está muerto. Lo importante es que aún seguía vivo, logró salir con vida de New York. Ahora el plan es encontrar un lugar seguro, así que decide dirigirse a Toronto para encontrar ayuda. Luego buscaría a Sarah y a Fernand, y acelera en dirección a Toronto. Tiempo después, mientras conducía en la carretera, James frena abruptamente, pues lo que vio fue aterrador. Toronto, al igual que New York, estaba en llamas. No podía creer lo rápido que se propagó el virus. También había llegado a Toronto. Enciende la radio, esperando escuchar noticias acerca de esta epidemia. En la radio era el único tema. En menos de 3 horas el virus había devastado varias ciudades, destruyendo a su paso toda civilización, y seguía extendiéndose. No había un lugar seguro, ya no había esperanza. James se da cuenta que la vida de ahora en adelante no volverá a ser la misma. Jamás. Hola, espero que te haya gustado esta historia, pues con mucho esfuerzo y cariño la trajimos para ti. Si te gustó, puedes ayudarnos dándole me gusta al video y compartiéndola en todas tus redes, para que así todos tus amigos puedan escucharla. ¿Te gustaría saber qué pasará después con James? ¿Logrará reunirse con Sarah? Todo esto lo sabrás en la siguiente temporada, y mientras más apoyo tenga esta historia, más rápido saldrá. Recuerda que este es un audiolibro basado en el libro titulado Mundo Errante,
Si estás impaciente por saber qué sucederá después, puedes contactar con nosotros en cualquiera de nuestras redes y pedir tu libro. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte si no lo has hecho todavía, para que escuches historias tan buenas como esta. Esto es MF Audiolibros RD, y nos vemos en la próxima.